Y es muy bueno esperar el gobierno con alguien que es como de la casa, que lo primero que me dijo, ¿y los Rodríguez no me vienen a recibir? No, espérate, Héctor, está bien que usted sea de la casa, pero ellos nos están viendo. Qué bueno. Desde una torre, ahora ellos tienen un sitio, una terraza enorme y nos monitorean, como van a monitorear a los estudiantes. Así que un saludo para los Rodríguez. Y aquí tenemos a Héctor, que desde que aparcó, todos empezaron a saludarlo. Yo dije, pero ¿por qué no había venido el cariño, antes? El cariño. Y hablando sí de una visita que tuvo para un tratamiento de belleza la semana pasada, y por eso no había venido. Héctor, por los años que tenemos conociéndonos, me atreví a decir, a asegurar, primero a recibirte con mucho cariño, que cuando se habla de materia electoral, tú tienes que estar presente, porque primero te fascina la materia electoral, luego la has estudiado. Yo le decía a Carolina, a él no le importa que nos promulguen otra ley, porque él vuelve y se acoteja y coloca como si fuera con la tecnología. De la 275, aquella que esa ley tenía sus luces, ¿Sí? Definitivamente, hasta lo que hay ahora, y los parches. Yo no sé, a mí siempre me ha fascinado el estilo en Panamá. Lo que pasa es que aquí quien sale de la Junta siempre sale desacreditado, peleado con todo el mundo, no se atreve a hablar y no quiere pasar por ahí más nunca. Como decía el presidente Mejía, que él ni veía para allá. Pero en Panamá tienen un sistema extraordinario. Cada 5 años transforman la legislación electoral acogiéndose a los fallos que hubo en el proceso, y entonces lo hacen y ahí se mantiene aquello siempre fresco. El tema de ayer y de hoy, por ahí vamos a comenzar, porque escucho muchas personas repitiendo lo del 20%. Y si tú nos preguntas así como, la capital de Tanzania, a Carolina y a mí ahora mismo, espérate, ¿qué es lo que pasa con el 20% y la reserva? Explíquelo para que Francis Villalona, que me lo preguntó 2 veces y me dijo, yo no estoy entendiendo, para que todos lo entendamos. Con manzanitas, por favor. Exacto, el aspecto jurídico. Y después el interés político, que algunos alan para acá y otros alan para allá. Ya no voy a hablar más, el micrófono es suyo. Bienvenido de nuevo, Héctor Guzmán. Bueno, primero saludar a don Bienvenido y toda su familia, don Bienvenido Rodríguez, persona que yo aprecio muchísimo, dueño de toda esta empresa. Y un saludo especial a mi gran amigo y hermano don Álvaro, que siempre lo escucho, un batallador por la vida. Y a ustedes, a Carmen Inver y a Carolina aquí y a los amigos oyentes. El tema de la reserva, tengo que dar la triste noticia de que ahora mismo me llegó la resolución de la Junta que la ratificó oficialmente, la reserva de candidatura. Pero tenemos una primicia calentita. Así mismo. Yo tengo aquí que me la enviaron la resolución ya firmada y toda, con fecha 8 de mayo, es decir, ayer. A pesar de que el plazo para los partidos vencía ayer al mediodía para que entregaran sus observaciones, cosa que uno se le encuentra raro, porque si tú pones un plazo y ya tienes la resolución hecha, todo parece indicar que estaba hecha. Esas son de las cosas que uno se cuestiona. Ayer vencía, al mediodía, el que todos los partidos entregaran sus observaciones a ese borrador de resolución. Pero ya hoy recibimos la resolución firmada y ratificada. De manera que eso llama mucho la atención. Ahora, ¿qué es lo que significa la reserva de un 20% de las candidaturas? Y esta es la parte más importante que debemos entender. Las modificaciones de las leyes electorales y la ley de partidos, que fue una creación, la ley de partidos que no existía, fue una lucha como de 14 años entre los partidos políticos a través del Congreso Nacional que libramos. Y lo grave es que los partidos nos ponemos de acuerdo y hacemos una ley que es como un pacto entre los partidos y sus líderes. Y después, cuando no nos conviene, entonces venimos y acabamos con ella. ¿Y qué sucedió? El 20% que está en el artículo 58 de la ley de partidos establece que los partidos tienen el derecho a reservarse el 20%, oiga bien, de la totalidad de las nominaciones a senador, a diputado, a alcalde, a regidores, a directores y a vocales. Es decir, de la totalidad de esos cargos. Ejemplo, en las elecciones pasadas fueron a competencia en esas elecciones 4.113 cargos. Si tú le aplicas el 20% a esa totalidad, estamos hablando alrededor de 813 cargos que tenían que ser reservados. Ahora,
Eso se hizo en la elección. En cualquiera de... En todos los niveles de elección, no importa. No era por nivel, era de la totalidad, como dice la ley. ¿Qué hicimos los partidos? Bueno, reservamos todas las candidaturas, porque ya eso es una estrategia donde tú reservas, donde tú no reservas, donde tú escoges, todo ese tipo de cosas. Es una estrategia propia de cada partido de cara a un proceso electoral. ¿Qué sucedió? Que al final de cuentas, así fue que nos fuimos para las elecciones pasadas. En el camino, un miembro dirigente del PRM, que se llama Alberto Tavares, que es un abogado y comunicador, aspiraba a senador por Monteplata. Y él puso una demanda contra el PRM diciendo que el PRM no había agotado los procedimientos internos para establecer la reserva de candidatura, específicamente en Monteplata, donde él aspiraba. Y en función de eso apoderó al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, después de oír a las partes, que precisamente quien estaba defendiendo en ese caso que la reserva era, como decía la ley, de la totalidad de la candidatura, era el que hoy es abogado del PRM y que hoy aparece con una posición contraria, Simón Floyd. Ese era el abogado que estaba ahí representando la posición del PRM. Y recuerda quién dirigía, quién presidía el Tribunal Superior Electoral. Eso es muy importante. El actual presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, pero esto es importante conocer, como dicen, la narrativa, le llaman ahora en términos modernos, cuando uno explica lo sucedido. Sucede que el Tribunal Superior Electoral, después del primer debate, la primera parte, van los abogados y reabre los debates. Y al reabrir los debates le pide al PRM que deposite los documentos de donde se aprobó la reserva del PRM. Porque lo que se estaba cuestionando, el amigo Alberto Tavares cuestionaba que la Comisión Política del Comité Ejecutivo no se había reunido, que es el máximo organismo de dirección, para aprobar eso. Eso es lo que él cuestionaba. Pero al llevar los documentos, entonces Alberto Tavares retoma el tema y habla del 20% que no es general, sino que por nivel de elecciones. Y es ahí que se introduce de nuevo ese tema. La demanda original no era por ese tema, sino que el tribunal, cuando ve en esa segunda parte que entra ese tema, entonces dice, bueno, dice el Tribunal Superior Electoral, como este es un tema que no está claro en la ley, vamos a especificar y el tribunal tiene que pronunciarse sobre eso, si la reserva es nacional, o sea, total, o si es... Para el caso del demandante. Del demandante. Eso es importante. Entonces, ¿qué sucede? Que el Tribunal Superior Electoral, al tomar esa parte del tema, emite una sentencia, oiga bien, en agosto del 2019. ¿Qué quiere decir? Que ya los partidos estaban en el periodo de pre-campaña, que comienza el primer domingo de julio, y ya los partidos estaban corriendo y ya tenían la reserva hecha. O sea, cuando viene la sentencia a salir, no era posible aplicarla porque ya los partidos habían llevado a competencia determinada candidatura y una parte que no estaba en competencia no la iban a elegir. Perfecto. Bye. Ahora, cuando uno analiza esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, que no hubo tiempo para impugnarlo, llevarlo al Tribunal Constitucional, uno se da cuenta que los jueces cometieron un error. Porque ellos se valen de la interpretación de que cuando tú haces una reserva de candidatura, tú no vas a elegir a la persona que se va a beneficiar de esa reserva. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser tanta candidatura que la reserven los partidos? Porque eso va en detrimento de los militantes y los dirigentes. Pero ellos estuvieron equivocados. Porque una reserva de candidatura no es más que si Carmen y yo vamos a hacer un acuerdo, yo reservo una candidatura, por ejemplo, para senador. Pero esa candidatura a senador que yo te la estoy reservando a ti, que es el partido de Carmen, tú vas a elegir el candidato a senador y cuando venga a ocupar la reserva, ya tú lo elegiste. O sea, en ningún momento esa reserva implica que no se va a ir a una convención el que va a ser beneficiado de la reserva. Para mí que ese tribunal interpretó mal porque ellos no conocen la mecánica electoral. Y aquí voy al fondo de por qué las reservas electorales. Las reservas electorales precisamente son para evitar lo que pasaba en el pasado, que un dirigente, un militante de un partido aspiraba a una candidatura, la ganaba y después para una alianza los desmontaban. Y ahí sí le estaban violando un derecho a ese militante, ese dirigente. ¿Quién te dijo que con reserva no lo desmontan? No sé por qué. Es lo que se va a negociar. Porque es lo que se va a acordar y además porque nada más se lleva a la convención a competencia los cargos que no han sido reservados. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pacto contigo una reserva y yo soy que la hago, tú vas a escoger tu candidato con la modalidad que tú entiendas, pero lo va a llevar a una escogencia. Y cuando venga a ocupar la reserva que yo hice, es un candidato que tiene los mismos derechos que todos los otros porque fue escogido allá, independientemente de que yo lo reservara aquí. Entonces, ¿qué pasa?
ese tema se le agrega un elemento nuevo a esa sentencia que es la que saca la Junta Central Electoral. Ahora, que recientemente el PRM con mayoría senatorial aprobó una modificación a la ley electoral 1519, que ahora es 2023. La 1519 pasó a 2023. ¿Y qué dice la ley 2023 en su artículo 136, que tiene que ver con las alianzas políticas? Que los partidos tienen la facultad de hacer alianzas. Oye bien, en el nivel presidencial, en el nivel de senadores, en una, varias o todas las provincias. En el nivel de municipal, en una, varias o todos los municipios. En el nivel de diputados, en uno o varios de todas las provincias, circunscripciones. O sea, te está dando un poder a la ley electoral y eso fue modificado. Sin mencionar el 20%. Sin mencionar el 20%. ¿Y de dónde sacan el 20%? De la ley de partido, es que está establecido. Esta es la ley electoral, que es la macro, y la ley de partido es que tiene, que no se pudo modificar. No se pudo modificar porque eso era uno de los temas que iban a ser modificados. Pero oye lo que dice la ley electoral nueva, que tú como partido tienes derecho a tu postular en una provincia, en varias o en todas. Entonces tú no me puedes decir a mí, que es lo que la Junta le está diciendo ahora, para que entendamos los amigos oyentes. La Junta me está diciendo a mí que yo tengo que solamente derecho a reservar el 20% de los senadores. De 32 significa 6 senadores nada más. El 20% porque él me lo está poniendo por nivel de senadores, por el nivel de diputados, por el nivel de alcaldes. Sí, por el nivel de regidores, por el nivel de directores, por el nivel de vocales. O sea, tú me lo estás poniendo por nivel un 20%, pero la ley electoral actual, la que está vigente ahora, 2023, me dice que yo puedo pactar una alianza o en una provincia, o en varias provincias, o en toda la provincia. Entonces... Pero entonces hay un conflicto legal a pesar de... Totalmente. Y además, yo digo que... además yo digo que la práctica política, para mí en la práctica política, la Junta ha incurrido en un error. Todos los partidos al día de hoy nos estamos preparando para lo que hicimos en las elecciones pasadas. La reserva de candidatura en función de lo que dice la ley de partido, que de la totalidad de las nominaciones a todos esos cargos electivos. Es que esa palabra... Pero ley posterior deroga ley anterior. Exactamente, y ahora es más abierta. Ahora yo recuerdo, yo vi inclusive que los reformistas depositaron un documento diciendo que en función de la ley electoral nueva, no tiene límite ahora. De hecho, depositaron un documento. Como vemos, es un tema que complica el panorama electoral. ¿Por qué? Porque ahora en mayo, y esta es la parte preocupante, es que el mayo es el mes donde hay que definir la reserva y con ello definir las alianzas políticas. Ahora viene el aspecto político. Y tenemos el aspecto político, tenemos hasta, oye Carmen, hasta el 2 de junio, 2 del mes que viene, y miren la fecha que estamos hoy, como fecha límite para nosotros comunicarle a la Junta, estas son las reservas que hemos hecho. Y en el momento que nosotros le comunicamos a la Junta que estas son las reservas que hemos hecho, le estamos definiendo las alianzas políticas. ¿Cuál es el componente político que todo esto tiene? Que todo parece indicar que como los funcionarios del PRM favorecen lo que la Junta ha hecho, llama la atención porque antes ellos se oponían a eso. Antes ellos impulsaban lo que nosotros estamos defendiendo ahora y ahora ellos están contrarios. De que quizá ellos piensan o pretenden que una decisión como esta limita la capacidad de alianza de la oposición. Eso es lo que hay en el fondo. Ellos han pensado eso y han entendido. ¿Les limitaría a ellos también? No, porque ellos ahora mismo son los que menos capacidad de alianza tienen. Tienen el poder, Héctor. Bueno, pero el problema puede ser que tengan el poder, pero en la práctica lo que hay ahora mismo es mucho más posibilidades de un acuerdo de las fuerzas de oposición, en su mayoría, que la capacidad que tenga de alianza ahora mismo el partido de gobierno. Ya prácticamente las alianzas de gobierno se agotaron y no le han podido cumplir porque son sobre la base de promesas también, las que se están haciendo, que tampoco están en concreto. Vamos a decirlo claro. O sea, recuérdense una serie de partidos emergentes que del partido de gobierno hablaron de que estaban en acuerdo con ellos, pero todavía no hay nada en concreto. En el caso de la oposición, hay aprestos para ir en acuerdo a nivel municipal y a nivel congresional, y eso lo hay. Hay todas las maniobras. Y en el terreno político, el que está en el terreno, el que está donde se está moviendo la cosa, eso es lo que hay. Y este tipo de conducta y actitudes a uno le llaman la atención, porque lo primero fue que el presidente de la República se adelantó y dijo que las reservas venían por niveles de elección.
antes de salir. Antes del viaje. Antes del borrador. Antes del borrador, y eso llama la atención. Y lo segundo fue que salido de la propuesta de borrador de la Junta, los principales funcionarios del PRM se pronunciaron a favor. Entonces eso le llama a uno la atención. Y en el fondo nosotros somos políticos muy veteranos para no entender lo que hay de juego, además de la información que uno tiene. Antes de la pausa, los partidos de oposición, todos los partidos de oposición estaban en desacuerdo con esa decisión y solo el PRM la aprobó. Nosotros, o la valida. Nosotros estábamos 26 partidos de cerca de 28 que hay o 30, ¿verdad?, que estamos en contra de eso y seguimos en contra. Eso no se va a parar ahí. Por eso es que yo digo que genera un conflicto complicado en medio del momento en que hay que decidir sobre eso. Nosotros no nos vamos a parar ahí. Esto vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque eso afecta algo elemental en los partidos, que es, vamos a decir, la autodeterminación de los partidos para definir una estrategia y un plan de cara a unas elecciones. O sea, nosotros cuando vemos la reserva de candidatura que tiene que ver con alianza y tiene que ver con la designación de un dirigente de un partido, es un elemento clave para nosotros trazar una estrategia de cara a las elecciones. Y es un derecho constitucional que tenemos nosotros como partido, que no nos lo puede nadie narigonear ni nos puede condicionar a hacer las cosas como el otro quiere. En este caso la Junta Central Electoral no debe hacerlo. Yo no sé por qué se meten en esos líos, porque yo digo algo práctico. En las elecciones pasadas eso fue lo que hicimos. Y nosotros lo que decimos, vamos a hacer lo que hicimos en las elecciones pasadas. Y nadie se puede oponer. Nadie se puede oponer. Porque nosotros lo hicimos y existía la sentencia esa. Vamos a hacer una pausa, nos pide Francis Villalona, y regresamos con don Héctor Guzmán, su clase de Derecho Electoral. Se lo dije. Sí, regresamos de inmediato. Sí, yo apostaba que iba a ser diferente y lo es. Porque no era hablar solo del partido, sino de esta materia electoral que sencillamente apasiona. Y aquí hay una pregunta de alguien que sabe mucho de estos asuntos, tanto como usted, y dice, por favor, necesito saber por qué 20% general y no por nivel de elección. Bueno, ya usted lo había explicado. Sí, pero es bueno precisar, sí, gracias, que la ley dice claramente que los partidos tienen derecho a reservar el 20% de la totalidad de las nominaciones a diputados, a senadores. O sea, la palabra totalidad está puesta ahí. Pero yo me voy a lo siguiente. Eso fue un acuerdo de los partidos políticos. Porque es que uno de los grandes problemas que teníamos los partidos era que cuando hacíamos una alianza política y se había escogido a un compañero un cargo, había que desmontarlo y eso generaba una crisis interna. Claro. Entonces, como una medida preventiva a eso, se estableció la reserva de candidatura. Mira, la capital, por ejemplo, el PRD reservó la candidatura a senador. Ya los PRDistas saben que en la convención no vamos a elegir el candidato a senador del PRD. Y cuando vayamos a hacer alianza con algún partido que hablamos, ya ese partido sabe sí se entiende que ellos van a escoger su candidato y el candidato que ellos escojan viene con la alianza con el PRD. Esto es tan sencillo, porque que antes era muy dañino que venía el PRD, cogía un candidato a senador y después en una alianza había que decirle a ese candidato, te quitamos, tú no puedes ser, y generaba una crisis. ¿Y cómo funcionó en las elecciones pasadas? Como estamos hablando ahora mismo. ¿El PRM, por ejemplo, reservó candidaturas en las elecciones pasadas? Claro, el PRM reservó, por ejemplo, a nivel de senaduría. Este es un buen ejemplo. ¿Cuántas reservó, por ejemplo? Reservó 29 de 32. Es decir, solamente cogió... ¿Cómo así? Sí, claro. ¿Y pero, eso como qué porcentaje viene? Pero oigan... son 32 senadores. Es que yo no sé contar, usted sabe. Pero oigan, ahora oigan al revés. El PLD llevó todos sus candidatos a senadores. Porque es que cada quien tiene su estrategia. Por eso que yo digo que eso es un tema estratégico de un partido de cara a unas elecciones. Bueno, el PRM era oposición. Es que el PRM en aquella ocasión no tenía candidato a senadores para poderlo elegir, entonces tuvo que buscar una alianza con la oposición completa. Y ahí usted ve muchísimos candidatos que salieron electos con el voto del PRM, para que estemos claros, y no eran del PRM. Entonces, porque esas son estrategias propias de un partido de cara a unas elecciones. Como yo le pongo el ejemplo, así como el PRM reservó 29 candidaturas, el PLD la postuló toda. No reservó ninguna. Porque en el nivel ese de momento no le interesaba. Porque ellos tenían candidatos en todas partes. Entonces, por eso es que yo digo que la parte clave aquí es cómo esa decisión que toma la Junta Central Electoral vulnera ese derecho que tiene un partido a trazar su estrategia, a decidir lo que llaman la autodeterminación de tú como institución, un partido. Tú no me puedes imponer a mí una regla, porque inclusive constitucionalmente yo tengo el derecho a establecer mi plan, mi estrategia. Y esos son los problemas que se generan, vamos a decir, en la vida, en el sistema de partidos. Cuando un órgano electoral
le quiere trazar pauta a los partidos, que no conocen la mecánica como se desenvuelven los partidos. Y esas son de las cosas que le hacen daño a un partido político. Porque en este caso nosotros decimos, bueno, nosotros hemos hecho un acuerdo los partidos políticos y dijimos, vamos a poner en la ley de partido ese 20% de reserva de la totalidad. Yo quiero revelarle a ustedes porque en ese tiempo que se discutía la ley de partido, yo estaba en el PRM de lo que estaba discutiendo la ley. Con Salvador Ramos, con Andrés Bautista, con César, yo lo menciono todo lo que estábamos ahí. Tirso Mejía, Ricardo, doña Mirada Ortiz Bosch. El PRM era partidario inicialmente de que fuera solamente un 15%. ¿Y por qué decía el PRM en ese momento que se llamaba corriente mayoritaria primero y después se llamó PRM? ¿Por qué establecía un 15%? Porque se entendía que un 15% era la cantidad suficiente de la candidatura a nivel nacional. Por eso. Y entonces la mayoría de los partidos plantearon un 20%, entonces nosotros acogimos el 20%. Como aquel 50 más 1. Exactamente. Entonces, para que pongamos la cosa en su sitio, porque lo que más daño le está haciendo a la actividad política es esta doble moral, con cosas que son de principio en política. Cuando usted tiene un acuerdo, porque ese es el problema, que tú estás con una ley de partido, estás con una norma electoral, estás con una regla, entre todos la pactamos y después cuando no te beneficia, tú sales en contra de esa regla. Y eso es lo que le está haciendo daño, pero oye, de una manera increíble al sistema de partidos. ¿Habrá influido la decisión del TCE precisamente por la composición de la jefatura del órgano electoral en esta decisión? La sentencia. Yo tengo tanta lectura a que la Junta, ese pleno de la Junta, porque hay una disidencia, la magistrada, vamos a decir, la miembro del pleno, porque ahora no son magistrados, es un órgano administrativo, ahora no es contencioso. Dolores Fernández, ella... De gran experiencia, por Dios. Dolores, la demás experiencia, ella no está de acuerdo con eso. Y ella va por la línea que yo estoy explicando, de que la decisión de un partido, de tomar su decisión interna, tú no le puedes vulnerar eso, porque es un derecho constitucional, y ella va por ahí. Entonces ella es disidente en esa resolución. Para que ustedes vean, la otra vez con el tema de definir partido mayoritario, ella fue la disidente también. Y al final de cuentas ella tuvo razón. Al final de cuentas, cuando fuimos al Tribunal Superior Administrativo, ella tuvo razón. Los otros no tuvieron razón. Y esas son de las cosas que como yo digo, que le van haciendo daño al sistema de partido. Porque si la mayoría de los partidos, que era lo que estábamos en el Congreso Nacional, pactamos esas normas electorales, ¿cómo un Tribunal Superior Electoral o esta propia Junta Electoral viene ahora a cambiar eso? Porque ¿qué hizo el Tribunal Superior Electoral? Que yo me río de algunas decisiones que se toman ahí, porque al final de cuentas son abogados, no conocen tanto la mecánica electoral. Yo digo, pero ahora se han convertido en legisladores, interpretando a los legisladores, cuando los legisladores fueron que nos pusimos de acuerdo en que la ley fuera así. Entonces ellos interpretan a su manera lo que el legislador quiso hacer. Y hay decisiones que la toman. A nosotros nos pasó un caso con ese Tribunal Superior Electoral del PRD. Un partido con más de 70 años convocando a su comisión política, y ese órgano electoral le dijo al PRD, es que ustedes no convocaron bien la comisión política. La comisión política se convoca así, asado. Pero ¿y cómo va a ser esto? O sea, nos dijeron a nosotros cómo era que teníamos que convocar la comisión política después de 70 años. Pero venga acá, hermano. Nosotros convocamos la comisión política como siempre la convocamos. No tenemos 70 años. Pues ellos determinaron que nosotros la convocamos mal. O sea, cosas como esa. Entonces tú te das cuenta que en el fondo hay otra cosa. En esta decisión sí llama la atención que quienes celebran eso sea del PRM. Y yo simplemente a los amigos del PRM yo les cuestiono la doble moral política. Carolina. Que eso sí hace daño. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? Porque ya que ha salido entonces de todos modos la resolución, y ya vimos que incluso el bloque de diputados del PLD reitera el rechazo a la resolución de la Junta Central Electoral sobre la reserva de candidaturas, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ahora todos los partidos que nos oponemos a esa resolución nos reuniremos ahora y acordaremos las acciones. Nosotros, en el caso del PRD, tenemos varios constitucionalistas estudiando el tema. Tenemos varios días en eso. Tiene muy buenos constitucionalistas. Que tenemos muy buenos y le hemos puesto el tema en la mano, y a esa persona, bueno, porque aquí conjugamos los abogados electorales, los constitucionalistas y los que somos operativos políticos, que también conocemos mucho de la materia por las experiencias. Es una mezcla buena. Héctor, ¿vas por algún cargo esta vez? Sí, te veo haciendo campaña en la ciudad colonial. Sí, bueno. Y enterándote de muchas cosas. De muchas cosas, increíble, así es la vida. Sí.
Bueno, después de toda esta experiencia que uno ha tenido en la política, fui regidor 2 veces del Ayuntamiento de la Capital, la compañía Peña Gómez en la administración municipal, fui asesor del Senado y de presidencia del Senado, estuve en el Poder Ejecutivo, remanejando relaciones con el Congreso. He decidido aspirar a la senaduría de la Capital, consciente de que puedo aportar a la ciudad capital en una labor importante. Aquí los legisladores nuestros no rinden cuenta, no fiscalizan. La gente aquí no sabe qué es lo que hay en la capital. Ya yo desde ahora estoy fiscalizando. Estoy visitando los lugares, barrios aquí, comunidades de la capital y hablando con los sectores. La gente me conoce bien y yo le digo, bueno, yo por lo menos ahora puedo aportar ahora, ser portavoz de los problemas que la gente tiene. Y yo he estado analizando el presupuesto de inversión para la capital. Me llama la atención y por eso fui a la zona colonial, que para la zona colonial informaron una inversión de cerca de 5.000 millones de pesos y después otros 460 millones de pesos. Y cuando yo voy a la zona colonial, el anexo del Hospital Padre Villín está paralizado por falta de fondos. Y yo creo que es más importante la salud y la vida de la gente que una calle, que un contén, que una cloaca, como dicen. Pero me enteré de tantos problemas en la zona colonial inmenso, que participé en una reunión 2 horas con el Consejo de Desarrollo Comunitario de la zona colonial y todo lo que yo oí ahí me quedé espantado, porque uno ve la zona colonial, que va y la visita como un turista, no ve lo que está pasando ahí. Y el gran problema que yo pude notar en esa zona colonial es que todas esas inversiones que se están anunciando ahí se están haciendo con la exclusión de los residentes. O sea, tú no puedes hacer en una zona como esa un plan de desarrollo sin tomar en cuenta a la gente que vive ahí. Nada más tú no puedes pensar en el turismo, en el que va a ser turismo. Los que viven ahí están excluidos por completo. El Colegio Médico y ese Consejo Comunitario hicieron una rueda de prensa protesta frente al Hospital Padre Villini, me invitaron, yo estuve con ellos ahí. Es un desastre. Ese Padre Villini lo entregaron, que supuestamente es remodelado, información, de 140 habitaciones que tenía, cama para pacientes, nada más tiene 53 ahora. Tiene una planta eléctrica que estremece el barrio entero en la misma clínica, en el mismo hospital. Y hay una unidad de hemodiálisis. Pero el presidente estuvo en la inauguración. Sí, pero él no tiene conocimiento de todas estas cosas que yo le estoy diciendo, por eso yo públicamente hasta le dije que se reúna con esa gente. Hay una unidad de hemodiálisis, que ustedes lo saben ahí, que va muchísima gente pobre a dializarse ahí, que la gente espera los turnos en la acera. Y los voluntariados que hay por ahí tienen que buscar caldero y darle comida a esa gente en la acera, cogiendo sol. Y la planta con un ruido grandísimo. Y ellos ahí en la calle cerrada, ya casi 2 años. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es posible que tú hables de tantas inversiones y esto no se toma como prioridad? Y así fui aquí a Los Ríos, al Club de Los Ríos, que tienen un polideportivo con un 70% de determinación que comenzó con el gobierno de Hipólito. Sí. Y le han dicho a ellos de que vamos a demolerlo para hacer apartamentos. Y ellos dicen, pero ¿quién le ha dicho a ustedes que nosotros queremos apartamentos aquí? Aquí se practica muchísima disciplina deportiva y gente de diferentes barrios que vienen aquí. Busquen otro sitio en hacer apartamentos. O sea, ustedes lo pueden hacer, no lo ponemos. Pero lo que ustedes lo tienen que hacer es terminarlo el polideportivo. Y ahí hay una guerra con los comunitarios de eso por ahí. Lo que le faltan son unas cositas para terminar. Fui aquí al club del Manguito, ahí frente a la Churchi. Eso da pena. El club, por cierto, lo agarró en una dirección ahora importante. Y me decían los nuevos directivos jóvenes, preocupados, que practican baloncesto, muchachitos de 16, 17 años, abandonados. Ellos lo que dicen, nosotros lo que queremos es acompañamiento, queremos es oportunidad. Me decía el presidente del club, desde la Churchi se sentía el olor a marihuana aquí en este club. Nosotros aquí está legalizada. Nosotros lo estamos rescatando. Pero no había una marcha en estos días. Pero mira, el gran contraste que yo encontré ahí es que la verja que divide la cancha de ese club del Manguito, al otro lado están la gente más rico, de los más ricos de este país. Increíble. Y no se oye, proveen agua a veces. Y no se preocupan por lo que tienen ahí. Bueno, entonces, exacto, entonces uno se va juntando con todas estas comunidades, con todo eso. ¿A qué conclusión tú llegas? Que tú dices, pero señores, como Estado tú tienes que pensar en los problemas que son el día a día, lo de mediano plazo y lo de largo plazo. Pero si tú no resuelves lo del día a día, cuando venga a pensar en el de largo plazo no habrá cabeza. Y lo que está pasando en nuestro barrio es una situación delicada con todos esos temas que yo le estoy diciendo. La gente con necesidades urgentes y que el Estado tiene que atender. No ir a crear problemas, porque ahí fue un viceministro a Los Ríos, un viceministro del Ministerio de Vivienda, que yo lo conozco, por cierto, porque es un dirigente político del PRM, a amenazar a esa gente y a crearle problemas. Y esa gente de la Junta de Vecinos dice que ellos no van a permitir que le vayan a demoler ese polideportivo. O sea, todo lo contrario, en vez de ayudarlo. O sea, hay que tener en cuenta, y son funcionarios que van y le crean problemas a un lugar que no lo tiene.
Porque ¿por qué tú no se lo terminas mejor y busca otro sitio donde hacer los apartamentos? La audiencia está muy activa y no quieren desaprovechar sus conocimientos técnicos y legislativos. Y me piden que le pregunte con relación a nuestro documento de identidad y electoral, que si pudiera hablarnos un poquitito de las características de nuestra cédula de identidad y electoral, las características de seguridad que tiene con relación al documento de otros países. Bueno, eso está pendiente de renovarlo, pero se ha dejado así por el tema electoral. Pero eso hace tiempo que está vencido y que tendrá que hacerse un plan de renovación. Carmen, recuérdate que eso se dejó por las elecciones y casi siempre viene la urgencia de las elecciones y no se cambia el documento. Sí, definitivamente. Ya eso hay que venir. Yo pienso que debemos ponernos de acuerdo para hacer un documento con mucho más seguridad, porque además también, cada vez que viene la elección, como están las elecciones cerca, no lo vamos a renovar. Pero yo creo que desde que pasaran las elecciones debemos ponernos en esa situación. Es lo que Carmen decía ahorita sobre las leyes electorales. En toda América Latina, donde funcionan las instituciones, después de cada proceso electoral, viene un proceso de adaptación de las leyes, las normas electorales, a ver las cosas que funcionaron en unas elecciones y las que no funcionaron, cambiarlas. Eso es así, porque la política es dinámica, es cambiante, eso no es estático. Por ejemplo, algo que te funcione en unas elecciones puede ser que no te funcione en la otra. Por ejemplo, lo que pasó aquí con el tema del voto automatizado, señores, tampoco podemos quedarnos atrás, porque nosotros tampoco podemos quedarnos atrás. O sea, tenemos que ver qué podemos arreglar para que eso funcione. Porque tú sabes cuál es el problema grave de la falta de un voto automatizado. Que el voto preferencial, que ahora va a ser peor, porque ahora vienen los regidores, vamos a decir, los regidores aparte de los alcaldes, pues ya tú podrás votar por un alcalde y un regidor de otro partido, porque esto viene complicado. Ustedes no se imaginan lo complicado que... Sí, no. Así como eran los senadores y los diputados, que usted podía votar por un senador y un diputado de otro partido, ahora viene a nivel de municipal, que usted puede votar por un alcalde de un partido y un regidor de otro. Pero entre los regidores viene el voto preferencial, que ahí es que entra el problema del voto automatizado, que solamente el voto automatizado garantiza que la gente cree en esos resultados. De lo contrario, hay un refrán que dice, acta mata voto, que hace mucho tiempo que ha generado muchos problemas en los centros de votación. Héctor, cuando le escucho con ese optimismo y esa militancia, sobre todo que usted hizo el tránsito al revés, estaba en el PRM y después volvió al alma mater, a la casa, al PRD, el partido más viejo de la República Dominicana. Así es. La insignia del partidismo aquí. Pero escuchándolo con ese entusiasmo, pienso en las encuestas y si es conforme a lo que dicen esas mediciones, nadie tiene más oportunidad en este país ahora mismo que el presidente Abinader y todos sus ungidos, todas las personas que él decida que van a las diputaciones, a la senaduría, a las alcaldías. No hay oportunidad en este momento para nadie más, Héctor Guzmán. Mire, la verdad es, y yo he diseñado muchas encuestas, campañas, tanto aquí como fuera de aquí, campaña ganadora y campaña perdedora, diseño de investigación. La verdad es que ningún partido publica su encuesta, que tiene los números reales, y yo lo voy a decir ahora responsablemente. Ningún partido publica sus encuestas, que son las que le dan su verdadero número, porque son instrumentos de trabajo interno, por dos razones. Lo primero es que si un partido dice que su encuesta es, poca gente la va a creer, nada más la van a creer lo de su partido, es lo primero. Y lo segundo es porque no va a evidenciar su estrategia política, porque cuando uno diseña una encuesta, uno quiere averiguar informaciones que el otro no lo puede saber, del mercado electoral. Y más ahora que hay unos sistemas también tecnológicos que también se hacen investigaciones, además del que se hace presencial. Ahora hemos avanzado más para tener mucho mayor información. Pero al día de hoy, a esas encuestas que yo me refiero, nadie gana en primera vuelta, al día de hoy. Y déjeme decirle, en la práctica, en el terreno político, yo que estoy operando con toda profundidad, le digo que hay posibilidades de alianza en la oposición, posibilidad de acuerdo a nivel municipal y a nivel congresional. Pero todo parece indicar, al día de hoy, eso puede cambiar, de que vamos a ir a unas elecciones, cada quien con su candidato presidencial. Y eso de por sí decreta una segunda vuelta. Aquí nadie solo gana en una primera vuelta. Nadie. Y lo sabe el gobierno. Lo sabemos nosotros. Todo el que está compitiendo aquí lo sabe. Por eso este tipo de escarceo como estamos viendo y esta lucha en términos de los acuerdos políticos, porque no está fácil el panorama en términos de garantizar quién va a ganar las elecciones. El gobierno lo sabe y sabe que la situación está difícil en términos de la preferencia electoral y sobre todo que la situación económica y social
va a ser determinante, ¿no?, en las elecciones próximas. ¿Le gusta a los políticos engañarse? ¿O ustedes tienen un discurso hacia afuera y después en reuniones dicen, no, estamos fastidiados, no estamos digo, bien? Hay políticos que manejan estrategias diferentes, porque cada quien tiene su estrategia. Sin embargo, los estudios que se han hecho del manejo político actual, hay gente que no la quiere aceptar, yo soy claro en eso. Una de las recomendaciones que le dan a los políticos es hablarle la verdad a la población, porque tarde o temprano la población se va a dar cuenta si tú le estás hablando mentira. Pero hay políticos que no lo quieren aceptar eso. Prefieren hablar mentira, prefieren hacer demagogia, prefieren vender ilusiones sabiendo que no es verdad y creen que confunden a la población. La pueden confundir en un momento, pero después no lo van a confundir. Es igual que el tema de las encuestas, que es un tema importante. Miren, las encuestas, está estudiado esto, eso no me lo estoy yo inventando, no influyen en el electorado. Las encuestas se utilizan para desmoralizar la tropa del contrario, para estimular tu tropa y para buscar cuartos. Para eso que se usan las encuestas. Héctor Guzmán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos